Ahora sí. Bueno. Entonces les decía que esta unidad 2 es una unidad importante porque tiene que ver justamente con una caja de herramientas importantes que van a tener a la hora de leer los textos literarios, leer los textos, los cuentos, las novelas, la novela, tienen que leer una novela de autor y una novela, digamos, que es un clásico, que es Pinocho, y otra novela que es Alicia, ¿no? Más o menos serían 3 novelas, ¿sí? Pero la novela de María Elena Walsh ya la habíamos hablado, ya habíamos conversado, que tienen que empezar a leerla porque es toda una novela, ¿sí? Son varios capítulos. Entonces, esta unidad ¿Profe? número 2, sí. Disculpe, en relación a eso le quería hacer una consulta. Yo estuve preguntando en algunas librerías, me dijeron de que está como en falta la novela, que la versión que tienen es la más grande, puede ser, que sale 2.200 pesos, si no me equivoco. Es bastante cara, sí, yo pregunté acá en Cipo, en una sola librería la tienen. Y después en Neuquén me dijeron que no, y que no creerían que podían conseguir la versión más económica. Yo le quería consultar si la podíamos imprimir, o si había Claro. algún... Sí. No, sí, no hay problema, chicas. Yo porque por ahí a veces les sale muy cara la fotocopia y a veces conviene que las compren, porque bueno, no hay tanta diferencia en la versión más económica, ¿no? Claro, creo que la versión más económica salía algo de 800 pesos, pero bueno, las librerías por lo menos de acá tienen la más cara. No Acá sé si... dice, Mica dice Giselle Sanz en el Facebook que consiguió la edición de tapa blanda por Mercado Libre a 1.500 pesos. Ah, buenísimo, por ahí Carita, podríamos pero ver. bueno. Sí, por ahí preguntan en el Mercado Libre, a veces hay muchas que la venden usada, pero bueno, eh, no sabía que estaba, que no se estaba volviendo a editar y eso. ¿Sí? Profe, Pero ¿cuál por era el nombre de supuesto la nosotros novela? la subimos en PDF, chicas, no tienen por qué comprarla, nada tienen por qué comprar, ¿sí? Listo, gracias, profe. No, de nada. ¿Sí? Entonces, bueno, esta unidad 2, vamos a trabajar las características del texto literario. No confundamos con las características del texto narrativo, en este primer momento, ¿no? Acá dice Giselle que la pagó un poco más porque pagó 800 de envío, ¿no? De Buenos Aires. Así que sí, debe haber pagado más de 2.000 y pico de pesos la novela, carísima. Y hablamos de Dylan Kifke, Melina, de la novela. En la editorial Río Negro, chicas, venden toda la colección de tapa dura, creo que es la de tapa dura, no me acuerdo ahora bien, que es esta, de Cuentopos de Gulubú, toda la colección de María Elena Walsh, no sé a qué precio, pero bueno, mucho más barata que las librerías, porque las tienen hace años, y incluso han ido, bueno, las chicas me han contado que van y les entregan bueno, creo que son 7 u 8 libros envueltos en nylon, por supuesto, en bolsas, qué sé yo, y que están en un depósito, ¿no? Entonces, por ahí pueden conseguir. Lo que pasa es que tienen que pagar un poco más porque se llevan todos los libros de Mariana Walsh. Pero bueno, tal vez lo pueden hacer entre 2 o 3 personas y se reparten los libros, porque bueno, también está bueno que les toque, por ejemplo, una que se quede con Cuentopos de Gulubú, porque lo leemos todo entero, ese libro, tiene todos cuentos. Otra se puede quedar con, no sé, con poesía, otra se puede quedar con el libro de versos para cebollitas, que es literatura, poesía folclórica, otra se puede quedar con teatro, o sea, hay varios textos, así que no hay, y otra se puede quedar con una novela, ¿no? O sea, se lo pueden dividir.
Bien, entonces vamos a trabajar con características de texto literario, caracterización de a qué llamamos. Finalmente vamos a llegar a poder decir a qué llamamos un texto literario, qué es un texto literario cuando hablamos de literatura, en términos literarios, ¿no? La ficcionalidad, la verosimilitud, el lenguaje, ¿sí? Y vamos a trabajar sobre todo el capítulo entre libros y lectores, capítulo 3, además de otra bibliografía, ¿sí? Bien, el texto literario. ¿Es posible definir a qué llamamos literatura? No. Lo hemos dicho un montón de veces. Podemos definir a qué llamamos, música, qué entendemos por música, qué entendemos por cine, qué entendemos por pintura. Y no, porque cada época tiene un valor distinto, considera diferente las maneras de pensar el hecho artístico, ¿no? En este caso, el hecho literario. Entonces, tal vez que lo que hoy es música para nosotros, hace 3 generaciones atrás jamás hubiesen escuchado la música que escuchamos hoy. Entonces, quien asigna el valor, ¿no?, de artístico, de literario a los textos, en general, ya lo habíamos visto antes, tiene que ver con todo un campo de fuerzas, de poder, de relación, de resistencia, que legitiman ciertas formas de pensar lo artístico y entre ellos la literatura, ¿no? Por eso decíamos que era tan importante que ustedes revisaran el tema de los valores, ¿no? Es muy importante leer todos los textos en la unidad número 1 para justamente tomar una posición frente a lo que yo considero que debe ser la literatura infantil, ¿no? Ni atravesada por la pedagogía, ni atravesada por la psicología, ni como un requisito del mercado, sino como, como hecho cultural, ¿no? Como objeto cultural. El reconocimiento de un texto literario no proviene tanto de sus propiedades específicas, o sea, de tipo lingüístico, sino de su función, su uso en la vida social. O sea, en todo caso es el contexto histórico, ¿no?, el contexto social, quien le atribuye ese valor de literario, ¿no? Pensemos, qué sé yo, el otro día hablábamos sobre la religión también, ¿no? La institución, y como iglesia, como religiones, también, por supuesto, están interviniendo, actuando sobre esos textos, ¿no? Seleccionando diferentes tipos de textos. Y dándole el valor a ciertos tipos de textos. Decíamos, el mercado es un gran agente, una gran institución, que bueno, que últimamente define bastante lo que es literatura, ¿no? Literatura infantil, en este caso. Los concursos literarios, quienes ganan, a quienes se los considera que escriben buena literatura, los escritores, las bibliotecas populares, las bibliotecas privadas, bueno, las instituciones de formación docente, como nosotros en la facultad, la coformación o las otras formaciones que ustedes tengan en su vida profesional después. Bueno, una serie de instituciones que van allí a intervenir para definir qué es lo literario, ¿no? El literario en términos de nivel inicial, de infantil. Podemos abandonar, dice Terry Eglinton, un crítico literario, podemos abandonar de una vez por todas la ilusión de que la categoría literatura es una categoría objetiva. Periodos históricos determinados han elaborado para sus propios fines un Homero o un Shakespeare diferente. Dicho de otro modo, las sociedades reescriben, así sea inconsciente o conscientemente, todas las obras literarias que leen. Más aún, leer que equivale a reescribir. O sea, cada sociedad escribe los textos que necesita leer, ¿no? Y a la vez
una vez que los lee, necesita volver a reescribir. En ese sentido, cada sociedad está interviniendo en ese hecho de lectura y de escritura, ¿no? Que tiene que ver con la literatura. Bien, la obra, entonces, es importante pensarla, la obra literaria, como no una obra con un único sentido, ¿no? Una obra que posee, la obra literaria como poseedora de sentido, y entonces la lectura de nosotros y nosotras como lectores no viene más que a confirmar lo que el texto está diciendo, ¿no? Esto suele ser una concepción de literatura muy presente en las escuelas, es muy escolar. Todas hemos crecido buscando lo que el texto dice, y estas nuevas teorías, las teorías de la recepción, están poniendo en cuestión dónde está el sentido. El sentido está en los lectores, quienes le adjudican, ¿sí? Yo ahí debería cambiar estas flechitas, quienes adjudican sentido a la obra son los lectores. Las flechas van para el otro lado, ¿no? En el PowerPoint. Por lo tanto, si un lector le asigna un sentido, el otro le asigna otro sentido, no hay un sentido único. Lectores y texto construyen sentidos, ¿no? La primera característica del texto literario, la primera característica, ¿no? Es la función estética. O sea, todos los textos tienen una función práctica que tiene que ver, decíamos el otro día, con comunicar, con decir, con notificar, con recordar, entonces hago una lista de lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. La literatura no tiene ninguna de esas funciones, ¿no? No sirve como un cheque que yo necesito dejar constancia que pagué, ni tampoco es una noticia, tampoco es una carta documento, tampoco es un cuento, o sea, tampoco es un cuento, tampoco es una receta, ¿sí? La literatura no tiene ninguna de estas funciones, ¿no? Que tienen los demás textos, sino que la única función que tiene la literatura es su función estética, ¿no? Y cuando hablamos de estética hablamos de belleza. Su posibilidad de hablar sobre sí mismo, de autorreferenciarse, pero buscando las formas más bellas de poder decir eso que se dice. ¿Sí? Bella no en el sentido que use palabras lindas necesariamente, ¿no? Sino de cómo digo lo que digo, ¿no? Cómo expreso eso que expreso. Cómo refiero a ciertas temáticas o temas. Cómo evoco ciertas sensaciones. La segunda característica, entonces, es el estatuto ficcional. La literatura o el discurso literario es caracterizado como un discurso connotativo, ¿no? Un discurso ficcional, ante todo ficcional. Dijimos que lo que la literatura cuenta no es la realidad. No vamos a la literatura ni al arte a encontrar la información de este mundo. De hecho, decíamos ayer, anteayer, todas las veces que nos encontramos decimos, vemos una película de un crimen y nadie va a hacer la denuncia a la policía. Vemos una película en donde hay un incendio y nadie llama a los bomberos. O sea, hemos realizado un pacto con ese texto y hemos acordado que eso que se cuenta es ficción. Es creación de un mundo que, si bien toma referentes de este mundo de la realidad, no lo copia, no pretende imitarlo,
sino que construye un mundo paralelo, ¿no? Parte de las características tienen que ver, la primera es la ficcionalidad, además de la función estética. La segunda es que es un texto connotativo, ¿sí? Ahora los vamos a ir explicando. La tercera es plurívoco, pluri, mucho, voco, muchas voces. Autorreferencial, se nombra a sí mismo, donde predomina la función poética del lenguaje. El lenguaje allí no tiene una función de transmitir, una función de explicar, una función de informar, una función de solicitar, sino que su función es poética, tiene que ver con una función estética. El trabajo intertextual es otra de las características de los textos literarios, y el recurso de figuras y tropos, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de figuras y tropos, hablamos de lenguaje, de utilizar metáforas, comparaciones, metonimias, ¿sí? Enumeraciones, etcétera, etcétera, imágenes auditivas, visuales, sensoriales, para transmitir eso que se transmite, ¿sí? Bien, esta es una definición de Gloria Pampillo acerca de qué es el discurso literario y cuáles son sus características. Para empezar, si la literatura infantil merece el nombre que tiene, si es literatura, dice Graciela Montes, entonces es un universo de palabras con reglas de juego propias, que no nombra el universo de los referentes del mismo modo que cada texto lo nombraría en otros discursos. Un universo de palabras que se nombra a sí mismo y alude a todos los demás. O sea, un universo de palabras que no tiene la intención, digamos, de comunicar, ni de informar, ni de solicitar, sino que la única función es nombrarse a sí mismo, tomar referentes del mundo y construir otros mundos posibles, ficcionales, ¿no? Y esos mundos, esos universos de palabras que se construyen a partir de la literatura, que no son la realidad, ni la imitación de la realidad, ni la verdad, esos mundos se organizan en torno a reglas de juego propias. Por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, los cuentos policiales, ¿no? Cuentos policiales para la escuela primaria. Bueno, si ustedes se acuerdan del género policial, bueno, el género policial en general tiene reglas, ese género, ¿no? Se regula de alguna u otra manera. Y bueno, siempre hay ciertos personajes, tiene que haber alguien que comete el crimen, o que roba, o que secuestra, o que desaparece, tiene que haber alguien que oficia de detective o investiga, ¿sí? Tiene que haber un proceso de búsqueda, pistas, ¿sí? Tiene que tener ciertas características quien investiga, ser observador, observadora, sagaz, intuitivo, intuitiva. O sea, yo podría empezar a leer un cuento, ¿sí? Policial, clásico, y encontrarme que al final el asesino era un marciano que vino de Marte. No, es imposible. Porque ese género se regula con otras reglas que no son las reglas de la ciencia ficción, por ejemplo, ¿sí? En donde sí es posible que aparezcan estos personajes, estos otros mundos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quien regula esos universos paralelos que se construyen y que tienen que ver con, que se nombran como ficciones, son las reglas propias de esos mundos y no de otros, de cómo se va construyendo ese mundo. Bueno, ayer leíamos algunos cuentos y decíamos malos, literariamente hablando, los de la arañita y todo eso, y decíamos, bueno, acá está medio flojo la ficción. Yo necesito saber quiénes están en ese mundo, qué aparece, cuáles son las reglas. Necesito poder imaginarme ese otro mundo. Pero si la arañita se presenta
y enseguida hay un problema y lo resuelvo a los 2 segundos y terminó el cuento, no alcancé ni a entrar a ese mundo, lo que está ahí flaco, incompleto, mal resuelta, es la ficción, ¿no? Banalizada, como si yo pudiera adentrarme a un cuento con tan poco ejercicio de la escritura, ¿no? No digo de cantidad de palabras, porque hay textos muy sintéticos y sin embargo ayer veíamos Federico y sin embargo están muy bien logrados de la ficción. Bueno, acá les traje yo una novela. No la tienen que leer ustedes, pero es importante que se hagan y se formen como lectoras, ¿no? Seguramente que sus estudiantes, los niños y niñas que van a la sala, si ustedes les leen novela en sala de 5, y bueno, seguramente que seguirán con este tipo de novelas un poquito más grandes, ¿no? Esta se llama Historia de un primer fin de semana. Miren la imagen, miren, miren esos cuerpos, esos dibujos, todo eso que está ahí arriba, esas nubes. Un papá, una mamá pareciera ser, unos niños, la postura de los cuerpos. Y es de la editorial Alfaguara Infantil. Y empiezo. Ay, yo no lo busqué en mi libro, así que voy a leer de acá. Violeta es el nombre de una flor color violeta. Violeta es el color de una flor de nombre Violeta. Pero Violeta, sobre todo, es una nena. Violeta tiene una hermana más grande que se llama Daniela. Sí, Violeta y Daniela son hermanas desde que se conocen. No se llevan demasiado bien y tampoco demasiado mal. Son muy diferentes. Una es mayor, la otra es menor. Una es un poco gordita, la otra un poco flaca. A una le gustan los caramelos de menta, a la otra los de frutilla. Ricardo y María son los padres de Daniela. También son los padres de Violeta. Ricardo y María se conocieron en la escuela secundaria y después de un cierto tiempo se casaron. Vivieron los dos solos hasta que nació Daniela y 4 años más tarde llegó Violeta. Violeta y Daniela vivieron con sus padres todos juntos. Poco tiempo, porque algo pasó entre ellos, entre María y Ricardo, que una vez se separaron. Cuando María se separó de Ricardo y Ricardo se separó de María, porque las personas se separan juntas, Daniela y Violeta creyeron que el mundo se partía en dos y que solo podrían quedarse en una de las dos mitades de ese mundo. Sin embargo, no fue así. El mundo es uno solo y no se rompe cuando una pareja se separa, ni siquiera cuando esa pareja es los padres de uno. Violeta y Daniela tienen un papá que se llama Ricardo y una mamá que se llama María. María y Ricardo no viven juntos, pero tienen 2 hijas macanudas con las que pueden compartir muchos momentos de su vida y de este libro. Bien, hasta ahí el prólogo. Escucho, leo, comentarios, cámara prendida, hablen, escriban. ¿Qué pasó allí? ¿No describe una situación Hola, que por profe, ahí buen día. atraviese? Hola, hola. Escucho. Ay, justo leer frente de la compañera, por eso no sabía, la dejo hablar a ella primero. Dale, como quieran. Yo decía de que por ahí lo que vi es de que describe una situación que algunos niños atraviesan. Puede ser la separación de los padres. Sí, sí. ¿Cómo? O sea, no, como dice ahí, no se destruye, entre comillas,
su mundo, su vida, sino que va a ser diferente nomás. Ujú. A mí me resultó Sí, interesante que hablara de la separación, porque generalmente en los cuentos siempre hay algo que es mágico, que es papá y mamá juntos, dos hermanos, y como que en este caso se hable y se charle que no se parte el mundo en dos, porque mamá ujú. y papá se separen, que el mundo sigue siendo uno. Está muy bueno que se nombre como algo que pasa y no que es un pecado separarse y que está totalmente mal. Tal cual, ¿no? Sí, Fíjate cómo, visibilizar lo que a algunos les pasa y que se animen a decirlo. Es como que abre una puerta re grande en la sala. claro. Bien. O sea, que la literatura se meta con estos temas que en algún sentido parecen temas tabú, ¿no? Porque nosotros somos grandes y los grandes tenemos posibilidades de ver un cine, de leer una novela, en donde, bueno, aparece la muerte, aparece cuestiones de la sexualidad, aparecen muchos temas, como por ejemplo esto, el dolor, eh, atravesar una situación, como una separación. Y para las infancias son tabú, ¿no? Son tabú. Parece que no hay que contarle a los niños esto para no hacerlos sentir mal, esta cajita de cristal, ¿no? En la que hay que resguardarlos, que hay que cuidarlos, no hay que contarles, no hay que decirles. Y sin embargo, y no solo por quienes tienen padres y madres separados, ¿no? Y separadas, sino también por todos los demás, porque el desamor o la pérdida de la persona amada puede suceder en cualquier momento. Si nosotras solo viéramos películas en donde aparece el desamor o aparece el fin del amor o aparece la muerte cuando nos estamos por morir o cuando tenemos a alguien en esa situación, bueno, entonces el cine no estaría funcionando como funciona. Ahora, ¿qué hace que nosotras grandes, que no tenemos tal vez en este momento una situación así, igual vemos una película donde hay una pareja que se está separando o hay una pareja, una mujer que está transitando la muerte de su pareja, ¿no? O al revés. ¿Qué hace que nosotros veamos eso, no? Y decimos que no es tan directo, que a los grandes y a las grandes no nos pasa esto de que necesitamos, porque estamos atravesando esto, necesitamos una película para esto. No, tal vez es justamente si estoy en ese momento, tal vez no quiera ver esa película, porque ya estoy atravesando ese momento, o sí, o sí, o sí, no sé, no hay una fórmula. Pero, pero veo la película sobre la muerte y el dolor de la pérdida de un ser querido, aunque no esté en esa situación, porque al menos en ese momento puedo exorcizar, puedo sacar, ¿no? Mis miedos inconscientes, ¿no? Ni siquiera son conscientes de que alguna vez sucederá la pérdida de un ser amado, de una persona querida, ¿no? Entonces, por eso miro esas películas, por eso accedo a ese cine, a esa música, etcétera, etcétera, ¿no? Al arte, etcétera, etcétera. Y en los niños pasa lo mismo, no necesariamente tienen que tener una mamá y un papá separados para poder disfrutar de esto, ¿no? Porque en la medida que en lo inconsciente muchas veces está latente el miedo, la angustia de que esas dos personas que forman parte del objeto de amor y deseo
de los niños y las niñas durante muchos años, al principio de sus vidas, se puedan separar, ¿no? O puedan tener alguna lejanía o alguna distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como decían igual ustedes, por supuesto que visibiliza otras situaciones, otras constituciones de familia, porque acá lo que se está mostrando ideológicamente es otras formas de vivir, otras formas de quererse, otras formas de constituirse como núcleo familiar también, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Pero fíjense cómo lo hace, porque podría decir, bueno, los padres y las madres a veces se separan, a veces si pueden tener una buena relación, no hay que tener miedo, se puede construir una relación, podemos ser una familia ensamblada. No hace eso el texto. Violeta es el nombre de una flor color violeta. Violeta es el color de una flor de nombre. Pero Violeta, y sobre todo, es una nena. Violeta es el color de una flor de nombre Violeta. Pero Violeta, sobre todo, es una nena. ¿Qué necesidad de decir Violeta, 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 Violeta? ¿Qué necesidad de decir si Violeta y Daniela son hermanas desde que se conocen? No se llevan demasiado bien, tampoco demasiado mal. Son muy diferentes. Una es mayor, la otra es menor. ¿Qué hay allí? ¿Qué les parece a ustedes cómo está construido este texto? ¿A qué les suena que hay desde las formas en que se escribe, la escritura? Profe, en ningún momento de este partecita del texto dice que está siendo narrada por un niño o una niña, ¿no? Tal cual, bueno, no hay... Porque creo que va sí. eso como la moda, la manera de escribir, como que uno ya da por hecho que así hablan los chiquitos. Bien, este juego que va haciendo, ¿no? Una es hermana de la otra y la otra es hermana de la otra. Bien, Y también, podría profe, ser. esto, Sí. lo que decía usted de la ficción, ¿no? De que si bien él siempre se saca cosas del mundo paralelo en el que vivimos, Sí. como la realidad, no siempre los hermanos se llevan bien, si bien es ficción y no habla de alguien en particular, hay cosas que vivimos todos en común. Bien, apuesta el texto a que nosotras sabemos lo que es tener una hermana. No se llevan demasiado bien y tampoco demasiado mal. Es esa relación entre esos dos. Fíjense, una es una cosa, otra es la otra. Una es blanca, la otra es... A una le gusta el caramelo de menta, la otra le gusta la caramelo. ¿Qué hay ahí? Por ahí se ve un poco de vocabulario infantil, de repetir y repetir la palabra y la persona, y la misma forma de composición de la oración. Violeta es esto, violeta es el color. Y es por ahí el mismo relato que hacen los niños cuando te cuentan algo. Y a la vez es donde usted dice, es como que va haciendo una comparación. Violeta es una cosa y Daniela es la otra. Bien, tal cual. Va una cuestión como dos relatos paralelos, digamos. Bien, ahí está. Paralelismo. Violeta, ¿sí? Daniela, Violeta, Daniela. Una es gordita, la otra es flaca. Una es esto, la otra le gusta. A una le gustan los caramelos de menta, a la otra le gustan los caramelos de frutillas. Fíjense, ahí está construyendo estas dos identidades, ¿no? Podría haber dicho Violeta y Daniela son hermanas. No. Y se ahorraba toda esa descripción. Pero no hubiese generado este lugar así, digamos, estos sentidos, ¿no? De poder ver que Violeta no es como Daniela y Daniela no es como Violeta. Y Ricardo y María, Ricardo no es como María y María no es como Ricardo tampoco. O sea, este juego que va haciendo de repetición, de comparaciones, de paralelismo entre las nenas, también lo vuelve a repetir con Ricardo y María.
porque las relaciones todas se constituyen de estos lugares, ¿no? Con dos identidades distintas. Y no se llevan ni bien ni mal, se llevan. Son muy diferentes, ¿no? Esto es interesante, sí. Esos cuadraditos que aparecen, a mí me parecen como cuadraditos blancos nada más, donde dice y tampoco, y se ve ¿hay una imagen ahí? No, me ha quedado así desde cómo lo escaneé, me parece. No, pero el texto no tiene nada más que eso, ¿eh? Ah, Ha quedado así pensé desde que cómo... porque Sí, se ven como cuadraditos blancos y pensé que a lo sí, mejor traía una imagen ahí. sí, voy a buscar el libro, pero debe ser de donde yo lo escaneé, porque acá ya no aparecen, ¿ven? O tal vez lo saqué de internet el año pasado o el anterior, y entonces ha quedado así, ¿no? O sea, cómo va trabajando cuando María se separó de Ricardo y Ricardo se separó de María, porque la gente cuando se separan juntas. Fíjense otra vez este procedimiento, ¿no? De repetición, que ustedes decían, es cierto, en algún sentido reproduce un poco la lengua oral infantil, pero en otro sentido, deliberadamente la repetición y la vuelta, ¿no? El ejercicio de A más B y B más A. No es que Ricardo se separó, María se separó de Ricardo, pero porque Ricardo también se separó de María. O sea, estas ideas, ¿no? De pensar esta decisión y esta cuestión entre dos, ¿no? Daniela y Violeta creyeron que el mundo se partía en dos. Fíjense lo fuerte, cómo connota esa frase, cómo aparece allí el dolor, la incertidumbre, las dudas, el miedo de dos niñas frente a un mundo adulto, ¿no? Y que solo podrían quedarse en una de las dos mitades de ese mundo. O sea, cómo las dos oraciones estas habilitan todo esto que se debe sentir, me imagino, un niño o una niña cuando sus padres se separan, ¿no? No hay una voz narradora que esté controlando. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, seguimos con otra cosa. Vivieron felices, comieron perdices. No. Hay una voz narradora que se compromete, que narra, que sugiere el dolor. No transforma un circo de eso, sino alcanza con decir, Daniel y Violeta creyeron que el mundo se partía en dos. Ya está. O sea, fíjense lo económico, lo poquito que dice, lo dosificado de lo que dice, ¿no? Ese narrador va cuidando cada palabra, cada información que nos va dando. Y va trabajando sobre lo que se sugiere, ¿no? Lo que sentimos, no tanto la información que da, sino lo que puede llegar a convocarnos, ¿no? A sentirnos, sí. Es que también estaba viendo que ella habla del momento y de que, bueno, la separación, pero no lo habla solamente desde su lugar, desde cómo lo vivió Violeta, sino que también lo habla de cómo lo viven los adultos, de que ellos piensan, digamos, de una forma diferente. Tal cual, o sea, tal cual, no es solamente las nenas, sino también ellos, ¿no? O sea, hay un compromiso de contar y sobre todo de callar, chicas, esto es lo más importante, ¿no? De poder decir algunas cuestiones, de sugerir otras, de sugerir muchas, porque no está contándonos exactamente todo lo que pasó. Todo lo que yo siento es porque como lectora agregué, contribuí a esos sentidos. Y también vi que no los castiga, digamos, por la separación, sino que es como que se queda en un lugar más desde afuera. Sí, tal cual. No está, es una voz que está desde afuera contando, ¿no?
Indudablemente hay un acercamiento hacia las niñas, que es la que más sienten el miedo y el mundo que se parte en dos. Pero no, la obra narradora no toma partido por las niñas y castiga a los adultos, no, hay un cuidado en eso que se cuenta, solamente para contar, porque no hay necesidad de contar mucho más en la medida que vos como lectora, vos, imaginás toda esa escena. Llenás y completás todos esos vacíos. Sí, Diana. No, que yo buscándole un nuevo sentido a lo del mundo se partía en dos, también creo que el mundo se parte en dos cuando deciden vivir en casas separadas y los chicos tienen que ir y volver de una casa a otra. Y Claro. respecto a la última parte que dice María y Ricardo no viven juntos, pero tienen 2 hijas macanudas con las que pueden compartir muchos momentos de su vida, es decir, que aunque viven en casas separadas, María y Ricardo siguen compartiendo a sus hijas, que Tal viven cual. de acá para allá, pero que eso no posibilita que el mundo se parta en dos, sino que el Tal mundo sigue unido y el amor está ahí todavía. Ujú. Y eso lo consigue a partir de unir María y Ricardo, separa, une Daniela y ¿cómo se llama la niña? Violeta, a la vez la separa, ¿no? Va haciendo este ejercicio la voz narradora, ¿no? Viven juntos en una casa, viven cada uno en su casa, ¿sí? Violeta y Daniela tienen un papá que se llama Ricardo, o sea, ahí las junta, y una mamá que se llama María, otra vez. O sea, cómo va separando, va uniendo, va separando, va uniendo lo que se puede unir, ¿no? Lo que se debe unir, ¿sí? Que es Violeta y Daniela con su papá, Violeta y Daniela con su mamá. Su mamá con Violeta, la mamá con Violeta y Daniela, porque no es solamente Violeta y Daniela con la mamá, sino también la mamá con Violeta y Daniela, Ricardo con Violeta y Daniela, ¿no? Uno puede decir, es una tontera, o sea, es lo mismo, Violeta y Daniela y su papá, a decir el papá y Violeta y Daniela, no es lo mismo, o sea, este lugar de sujetos y de predicados, no es lo mismo la alternancia. Entonces, esta alternancia, esta repetición, este juego de asociaciones, como si los pusiera así, así, así y así, y todas las otras posibles formas de ser familia, ¿no? Eso es lo que está el texto planteando, ¿no? Profe, Sí. igual en un momento, no sé, o sea, en una parte cuando dice, sin embargo no fue así, el mundo es uno solo y no se rompe cuando una pareja se separa, no hace solamente hincapié a la familia, porque abajo dice, ni siquiera cuando esa pareja es la de los padres de uno, porque muchas veces la gente cuando tiene noviazgos y se separa, también siente que el mundo se Claro, parte en dos, ¿no? claro, Y claro. está interesante. Sí, sí, todas las situaciones en las que un otro se va, un otro se distancia, una otra, ¿no? O sea, por eso yo decía, no necesariamente esto lo puede sentir alguien que solo, digamos, un niño o una niña que ha transitado la separación de sus padres. No. En la medida bueno, que muchas escenas de la vida familiar hacen que los niños y niñas sientan miedo consciente o inconscientemente en que sus padres no estén, se separen, no estén más, se mueran, no vuelvan, no vuelvan a buscarlo al jardín. Por eso, fíjense que cuando los llevamos al jardín por primera vez y durante unos días, bastantes días, o se pierden en un lugar, en la calle o en algún lado, los niños lloran desesperadamente y las niñas también. Y eso tiene que ver justamente con esto de la pérdida del objeto, el objeto de amor y deseo que es mi mamá y mi papá en el mundo cuando soy muy pequeña. Entonces, no hay posibilidades que un niño, una niña, no pierda a los padres a no ser que haya hecho todo ese proceso de poder asimilar que ellos van a volver y poder confiar y poder transitar esa separación y saber que ellos van a volver, ¿no? Que van a estar
que lo van a volver a buscar, ¿no? Pero bueno, inconscientemente el miedo a la pérdida se elabora, se reelabora, ¿no? Entonces, tiene que pasar todo ese proceso, ¿no? Bien, características desde el texto literario. Pero bueno, como ven en el primer capítulo, porque eso ni siquiera era el primer capítulo, era el prólogo de esa novela, que es bellísima, que si tienen niños más grandes la tienen que comprar, porque se la tienen que leer, porque es una belleza, y cómo está escrita además, ¿no? Características del texto literario. Empecemos entonces, ya habíamos dicho que la ficcionalidad es una característica, no copia de la realidad, no imita, funda su realidad a través de palabras, es un mundo construido a través de palabras. Cuando cierro el libro, se termina el mundo, ¿sí? Y vuelvo a este mundo donde son otras las reglas, ¿no? Crea su mundo con sus leyes, con sus personajes, con sus historias, con lo que es posible que suceda en ese mundo. No está sujeta a criterios de verdad, ¿no? No podemos hablar de verdad o mentira cuando hablamos de ficción. Hablamos de verosimilitud. ¿Qué significa verosimilitud? Significa que sea creíble, que sea posible, que debe ser posible dentro de esas reglas de ese mundo. Pacto ficcional. Bueno, ya lo hemos conversado en algunas ocasiones. Quienes leen, quienes juegan, diría también los teóricos del juego, entran a una zona, a una frontera, a un territorio, en donde, por supuesto, celebramos un pacto, ¿no? Un pacto ficcional en el que le permitimos al otro que nos cuente, sabemos que eso no es ni verdad ni mentira, que eso no es la realidad, y por el momento en que se nos cuenta, aceptamos ese texto como posible. Y solo cuando se termina el texto, digamos, volvemos y continuamos, digamos, con nuestras vidas, ¿no? Pero ahí hay un trabajo muy interesante que hace la voz narradora, por eso se las pongo entre corchetes, porque tiene que ver justamente, entre paréntesis, porque tiene que ver con quien instala, quien hace posible este inicio de la ficción y este pacto ficcional, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, un ejemplo. Yo tomé algunos ejemplos del texto de Entre Libros y Lectores, porque por ahí tomo otros y no entienden ustedes los de Entre Libros y Lectores, así que decidí tomar exactamente esos mismos, ¿no? Entre Libros y Lectores les va a dar este ejemplo de un cuento, que es este cuento, Cuentos cortos, medianos y flacos, de la editorial de la edición Escoligüe, de Libros de Malabarista, y acá tienen a una Silvia Schuster jovencita. Estos libros que son para niños un poquito más grandes que los que van a tener ustedes en sala de 5, pero que algunos textos se pueden leer, ¿no? Son libros todos llenos de palabras, sin ilustraciones, y dice, estos libros son para los valientes que leen solos, para los curiosos que recién empiezan pero saben pedir ayuda, para los pininos que no distinguen la O de un huevito pero pueden pedir que se los lean, para los chicos que quieren libros todos llenos de letras como los de los grandes. ¿Sí? Bueno, y en este libro, tienen el primer cuento, se llama De cómo sucumbió Villaniloca entre las garras del mal tiempo. Villaniloca es así como está escrita acá, ¿no? Una ciudad. Para los que nunca fueron de visita, cosa que dudo, les cuento que Villaniloca es un pequeño poblado acá nomás. En el poblado, digo, los habitantes tienen la prioridad de hacer lo necesario sin ganas, y lo demás, no hacerlo. ¿Cómo les explico? A ver, los nilocos saben de memoria que es imprescindible plantar árboles para que los pájaros puedan construir sus nidos.
Entonces, sin ganas y protestando, los plantan. Ponen semillas en la tierra y esperan que los árboles crezcan. Ahora bien, si uno les dice que después de un tiempo hay que podar las ramas y regarlos, ellos contestan, ¡ah, no! ¡Eso! ¡Ni locos! Entonces las pobres plantas crecen tristes, sin fuerza, y más de una vez se mueren resecas con el primer otoño. Hay que talar este árbol seco, dice entonces una ni loca. Yo ni loco, le contesta su marido. Todo es así en Villa Ni Loca. A la hora de cenar, para poner la mesa, los miembros de la familia se pelean. Y como por supuesto, viviendo en esa villa son todos ni locos, terminan apoyando la comida en cualquier parte. Y aunque no lo crean, comiendo con las manos. Dicen que este pueblo fue fundado hace mucho por don José de la Pereza, quien durante largo tiempo gobernó Villa Ni Loca, protegido por un valeroso ejército. Eso es lo que dicen por ahí. Y que el lema de estos conquistadores fue, ¿para qué hacer las cosas bien si se pueden hacer más o menos? Los ni locos, como es natural, acostumbrados desde chiquitos, desde ni loquitos, a la educación impartida por los hombres de José de la Pereza, son tal vez sin quererlo perezosos de ley. Hace pocos días, sin embargo, algo sucedió que según parece cambió los ánimos de los villanilocos y los hizo pensar. Fue el bombardeo celeste a la hora de la siesta. En realidad solo fue una fuerte tormenta de granizo que causó verdaderos estragos en el pueblo niloco. Sobre todo porque imprevisiblemente les interrumpió la sagrada siesta. No sé si les dije que en las casas de Villa Ni Loco no existen los techos. No, no existen. Porque cuando alguien sugirió una vez que los techos eran importantes para protegerse de los malos tiempos, los Ni Locos respondieron a coro, ¡ah, no! Ni locos vamos a construir techos. Bastante trabajo nos costó hacer las paredes. Y como Villa Ni Loca tiene un clima bueno y la gente se defiende de la lluvia tapándose con enormes bolsas de plástico, nunca se preocuparon por los techos. Hasta hace pocos días, porque por primera vez cayó una tormenta de granizo y las bolsas de plástico no sirvieron ni para ponerse a salvo de los truenos. ¡Pláfate! ¡Plof! Los pedacitos de hielo cayeron sobre los nilocos, dejando en algunos casos heridas de cierta importancia. Y esto no fue todo. «Vamos al hospital», dijo una niloquita, su abuela, cuando la vio lastimada. «Ni loca», dijo la abuela. «¿Cómo ni loca?» Y cuando a la fuerza logró arrastrarla, el médico de guardia las miró con mala cara y balbuceó, «Ni loco voy a atenderlas a la hora de la siesta». «¿Cómo ni loco?» Uno encadenado al otro, los sucesos provocaron un verdadero desastre en Villa Ni Loca. Heridos, peleas, gritos, casi la destrucción. Hasta que un joven ni loco propuso calma, y sin que nadie dijera, ni loco, vamos a calmarnos, toda la población se fue tranquilizando y se dispuso a meditar. Pensemos, se decían unos a otros los ni locos, pensemos. Y desde entonces es eso lo que están haciendo, pensando. Tal vez pase mucho tiempo hasta que en Villa Ni Loca los habitantes comprendan por qué son como son y de qué manera podrían cambiar. Lo importante es que tanto en esa villa como en cualquier otra parecida, la gente se preocupe por vivir mejor. Aunque para eso haya que trabajar mucho, aunque al final de cuentas haya que enfrentar, si es necesario, a don José de la Pereza, cuyas ideas sobreviven entre sus fieles sucesores. Bueno, fíjense, al final les terminé de leer todo el cuento, que en este cuento aparece un mundo ficcional. Es una villa, Ni Loca. Entonces, en esa villa Ni Loca, por supuesto, hay personajes que tienen tales características y que hacen tales y tales cosas, y que el texto no termina diciendo, bueno, un día cambiaron y fueron trabajadores, y entonces queda como moraleja, no hay que ser holgazán. No. El texto pretende presentar el absurdo, el humor, reírse de esto que está, digamos, tomando algunos referentes de la vida, pero no pretende, no hay una intención de enseñar nada, ¿no? Y uno podría hacer el ejercicio de construir mundos ficcionales
en lugares de, por ejemplo, acá de la zona, ¿no? Decíamos el otro día, ¿cómo será vivir en Cinco Saltos, por ejemplo? En una ciudad en la que haces 5 saltos y llegás acá, 5 saltos y haces allá, 5 saltos y vas para acá, ¿no? O sea, uno podría un poco jugar con esos nombres y esas características. O cómo sería, decíamos el otro día, una ciudad, vivir en una ciudad como Centenario, en donde toda la gente debe tener más de 100 años. Si se llama Centenario, deben ser hombres y mujeres, hasta los niños nacen con 80 años o 95, cosa de que a los 5 años ya tengan 100. O sea, cómo construir esos mundos posibles, jugando un poco con las palabras y construyendo en la medida que sea posible, digamos, con esas reglas, esos otros escenarios, esos otros textos, ¿no? Esos otros mundos. Bueno, acá hay un ejercicio muy interesante de Silvia Yújar, ¿no? Sobre ese Villa ni loca, ¿no? Característica de los textos literarios. Entonces dijimos, bueno, es ficcional, es connotativo, esta es otra de las características, ¿no? Connotativo en la medida que connota, que sugiere, no solo el texto se juega en lo que dice, sino también sobre todo en lo que no dice y en cómo dice lo que dice, ¿no? Todos los textos tienen pegadas las cosas, como diría Graciela Montes, ¿no? Las palabras están pegadas a las cosas. Si yo digo, decíamos ayer, lo dice en el Corral de la Infancia, si yo digo vereda, automáticamente o rápidamente se me vienen a la cabeza recuerdos, escenas, olores, imágenes, etcétera, 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 que tienen que ver con la vereda. A eso hablamos de esta connotación, ¿no? Este plus de sentido, este valor agregado, este otro y otro y otro y otro y otro y otro sentido que tienen las palabras. En la medida que las palabras no son lo que se dice nada más, lo que está escrito, no es la definición del diccionario, como decíamos ayer, vereda, zona delantera de la vivienda, no, la vereda no es eso, la vereda es olor, la vereda es cuando paso la mano por la baldosa, la vereda es el lugar donde me junto con mis amigos, donde nos reímos, donde hablamos, donde estamos a salvo de los padres que están adentro, y las madres. La literatura es un discurso plurívoco, con muchos sentidos, con muchas voces, como decíamos recién, ¿no? Aparece acá este lugar de los adultos, en este texto, en esta novela de la separación, pero también aparece el lugar de las infancias, ¿no? Aparece los múltiples sentidos, poli, mucho, sémico o sema, sentido, ¿no? Muchos sentidos, muchos significados. En la medida que somos los lectores y las lectoras los que construimos sentido, adjudicamos sentidos a los textos. Es un discurso autorreferencial. Bueno, lo veíamos recién con el texto de la novela. Fíjense si no se autorrefiere. Violeta es el nombre de una flor color violeta. Violeta es el color de una flor de nombre violeta. Pero Violeta sobre todo es una nena. Ahí está, fíjense. Si yo eso tuviera que ser un texto informativo, yo digo, Violeta, el nombre de la nena es Violeta. ¡Pum! Se terminó el texto. Todo ese trabajo que hace en dar vuelta, en enhebrar, en formar cierta cadena de sentidos y de incluso sonora, ¿no? Tiene que ver justamente con que es un texto literario. Si no lo fuera, no se construía desde esos lugares, ¿no? Profe, ¿Sí?
Cuando usted hace referencia de que dice que se embellecen las palabras, ¿eso sería un ejemplo, por ejemplo, o no, de lo de Violeta? Sí, sí, sí. El encadenamiento, el paralelismo, la repetición, esta alternancia que decíamos recién. Daniela y Violeta son hijas de Ricardo, pero Ricardo es papá también, ¿no? Todo eso tiene que ver con lo estético, ¿no? En la medida que hay también una sonoridad, decíamos allí, ¿no? Una repetición deliberada, una musicalidad del texto. Miremos a ver, un hombre sueña que ama a una mujer. La mujer huye. El hombre envía en su persecución los perros de su deseo. La mujer cruza un puente sobre un río, atraviesa un muro, se eleva sobre una montaña. Los perros atraviesan el río a nado, saltan el muro y al pie de la montaña se detienen jadeando. El hombre sabe en su sueño que jamás en su sueño podrá alcanzarla. Cuando despierta, la mujer está a su lado y el hombre descubre, decepcionado, que ella es suya. Es un micro relato de Ana María Shua, otra escritora de literatura infantil, infanto-juvenil, ¿no? Sin título, micro relato, un texto pequeño, pero no por pequeño, fácil, sino todo lo contrario. Un hombre sueña que ama a una mujer. Ahí es como mirar una película, ¿no? ¿Cuál es la imagen que aparece allí? Porque el narrador me ha mostrado eso en esa primera oración. Un hombre que sueña que ama a una mujer. O sea, yo entro a un texto ficcional en el que hay un hombre que a la vez sueña que ama a una mujer. Una ficción dentro de otra ficción, ¿o no? En una ficción está el hombre que sueña. Y en la otra ficción está el sueño mismo, ¿o no? Y yo estoy leyendo esas dos ficciones. Un hombre sueña que ama a una mujer. Bueno, uno podría decir, qué hermosa oración. Podríamos pensar en todo lo que puede venir, en lo amoroso de la relación, porque además dice ama, en lo que significa soñar, el deseo. La mujer huye. Opa. Todo lo que antes como lectora fui construyendo se cae. Un hombre sueña que ama a una mujer, punto. Fíjense la oración sintética, corta, pero que a la vez, en algún sentido, me pide que construya unos significados que tienen que ver con la pasión, con el amor, con el deseo. Pero la oración siguiente, en algún sentido, me hace revisar esas hipótesis de lectura, porque la mujer huye. O sea, no hay allí un amor correspondido. Y huye. Entonces aquí ya está el peligro en ese verbo, ¿no? No es casual la selección de ese verbo. Puede decir la mujer se va. Y entonces no estaría, no le adjudicaría ese sentido, ¿no? Que le estoy adjudicando de pensar, de anticipar que algo va a suceder. No del orden de lo amoroso, sino de la violencia o de... El hombre envía en su persecución los perros de su deseo. O sea, me confirma esto, pero fíjense las maneras de decir eso que se dice. El hombre envía en su persecución los perros de su deseo. O sea, acá ya abandonó un hombre sueña que ama una mujer, sino que acá ya están los perros, está la persecución, está el no deseo de ella,
Por lo tanto, el texto se va llenando de violencia. La mujer cruza un puente sobre un río, atraviesa un muro, se eleva sobre una montaña, o sea, ahí está el camino. Coma, 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 coma. Todo es eso, las comas digo como marca, ¿no? Gramatical. Todo eso es el camino, pero no es un camino del amor y del deseo, es un camino de la huida, del miedo, del pavor. Los perros atraviesan el río a nado, saltan el muro y al pie de la montaña se detienen jadeando. Acá está lo animal. Y recordemos cómo empezó. Un hombre sueña que ama a una mujer. Ahí está el amor, no está lo animal, no está lo bestial, no está la violencia. Pero 4 oraciones después, ya nos hemos metido no en una historia de amor necesariamente, o después lo tendremos que revisar qué entendemos por amor. El hombre sabe en su sueño que jamás en su sueño podrá alcanzarla. Y ahí yo podría decir como lectora siento como un alivio, ¿no? Después de todo lo bestial de la persecución, y ese perro que está ahí, los perros ahí, han llegado a la montaña donde ella también está, esa localización me localiza, hay una imagen visual allí. El hombre sabe en su sueño que jamás en su sueño podrá alcanzarla. Cuando despierta, la mujer está a su lado. Y el hombre descubre, decepcionado, que ya es suya. ¡Wow! Podrían haber 500.870 interpretaciones. ¿Acaso eso es el amor? ¿Acaso el primer amor de la primera oración se encuentra con esta última oración y entonces el amor es eso? El amor no es lo que es el amor. Mucho para pensar, ¿no? O sea, así, no importa cómo, no voy a explicar yo el texto. No podría, porque bueno, cada una y cada uno puede darle sentidos distintos. Solo tiene que poder reconocerse en los sentidos en ese texto, ¿no? Yo no podría decir que el hombre y la mujer se aman profundamente y son felices y termina colorín colorado, porque no termina así el texto. Ahí hay un dejo de cosa no posible, de amor no realizado, de pregunta que me hago sobre si esto es el amor. O si eso que fue un sueño, ¿acaso no fue que era bestial, que era violento, que no termina siendo algo peor, que es cuando él se despierta, ¿no? Que es otra forma de desamor también, ¿no? Y de violencia y de bestial, y de animal. Bueno, en algún sentido, digo animal en una connotación negativa, ¿no? Pero de bestial. Los textos no tienen por qué explicarnos. En todo caso, nos tienen que dejar, si son buenos textos, así, ¿no? Pensando, ¿sí? Mi papá no está contento conmigo. Me mira más triste que enojado porque sabe que le oculto un secreto. Estás muerto, quisiera decirle. Pero tengo miedo de que no venga más.
también de Ana María Yuba. Bien, acá las escucho. Acá. ¿Se fueron? ¿Fueron todas? No, profe, acá estamos. Ah, se me corrió el cuadrito y no veo a nadie. Acá están. Ay, perdón, pero hoy me vine muy... Otro día les voy a narrar cuentos, les voy a contar, pero hoy me vine con temas y textos complejos. Acá pareciera como que, Ah. bueno, murió el padre, pero ella lo sigue viendo, Mm. ¿no? Como un sueño, pareciera como que está presente, que, no sé, me da esa sensación de que ella lo ve y justamente dice, no está contenta conmigo, me mira triste, pero enojado. Ese me mira triste es como, él murió y no se enteró, una cosa así. Ella lo Tal sigue cual. viendo. Es un fantasma. Estás muerto, quisiera decirle. Estás muerto. No es una pregunta ni, es una confirmación. Estás muerto, quisiera decirle. Pero tengo miedo de que no venga más. De que no venga más. ¿De dónde viene? De otro mundo, del mundo. Profe, de yo los lo muertos. interpreté re distinto. A ver. Yo lo interpreté como que la chica, en este caso, o la persona, descubre al papá, por ejemplo, haciéndole infiel a la mamá, y lo mira enojado diciéndole, estás muerto, o sea, se entera mamá. Pero La tengo miedo de que metáfora. no vengan más, de que se separen y no verte nunca más. Yo lo interpreté re diferente. Puede ser, pero mira, mi papá no está contento conmigo. Me mira más triste que enojado porque sabe que le oculto un secreto. O sea, yo le oculto un secreto. Yo soy la que no le he dicho lo que sé. No él. Profe, Y yo interpreto fíjense, que la tercera oración es el secreto. El secreto es, estás muerto. Sí, 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 sí. ¿Quién me quería decir algo, Estela? yo, profe, sí. Yo interpreto que él no se da cuenta que ha muerto, Ujú. y que ella lo sabe, pero tiene miedo de que al decirle eso, él no venga más a visitarla, una cosa así. Claro. Es esa oración, fíjense, ¿no? Esa oración de estás muerto, uy, lo toco y no. Esa oración, porque fíjense, mi papá no está contento conmigo. Bueno, hasta ahí estamos en el espacio de lo real, ¿no? De lo real, del texto realista, digamos, ¿no? Puede ser que estén enojados, puede ser que él le fue infiel a mi mamá, puede ser que pasó tal cosa, puede ser que no le hice caso, no sabemos ni siquiera quién es él conmigo, ¿no? Está conmigo, no sabemos si es una chica, si es un chico, cuántos años tiene, pero sí sabemos que mi papá es un padre y un hijo, ¿no? O una hija, y que él no está contento. Me mira más triste que enojado, acá una compañera marcó lo de triste, hay algo en él, porque sabe que le oculto un secreto. Acá es donde yo diría, ¿qué secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué secreto tiene? Estás muerto, quisiera decirle. Esa sola oración modificó todo lo que venía diciendo hasta acá. O sea, todo no modificó todo lo que venía diciendo, sino lo que yo venía construyendo como sentido. En el marco del realismo, diría, bueno, no está contento conmigo porque me porté mal, porque salí, porque no trabajé por esto, porque el otro, porque el otro, porque el otro, ¿sí? En una relación padre-hijo o hija. Ahora, me mira más triste que enojado, ahí hay ya un indicio. Pero podría ser que algo que he hecho lo ha entristecido. Un secreto, y entonces ahí aparece una duda, aparece un preguntarse cuál es ese secreto. Y después la otra oración desbarata. ¿Viste? Como cuando van a jugar al bowling, que tirás la bola y todo lo que estabas parado fue a parar a cualquier lado. Es esa oración, estás muerto, quisiera decirle.
Ahí está el secreto, ahí está lo no dicho. Quisiera, pero no se lo puedo decir. ¿Por qué no se lo puedo decir? Porque quiero que vuelva, porque quiero que no se vaya, porque entonces está muerto, ¿sí? Entonces es un fantasma. Pero no es fácil encontrar el sentido, ¿no? Sí, Profe, yo sí. cuando empecé, o sea, te lo fue leyendo, lo estaba escuchando, también cuando dice estás muerto, quisiera decirle, me dio esa sensación como que el padre está enojado con la hija, no sé por qué me armé de una hija, es la idea, y que también, ella también está enojada con él, entonces le dice, estás muerto con la mirada, una cosa así. Pero cuando en la última frase le da vuelta toda la historia, porque dice, pero tengo miedo que no venga más, y ahí sí, es como que, claro, la frase anterior era una afirmación, no era un pensamiento de que ella, como dijo una compañera también, pareciera que le dice, estás muerto, estás frito, hasta acá llegaste, como una Tal amenaza. cual. Sino como que la última frase, donde dice, pero tengo miedo, es como que hace volver a ver de qué me viene hablando al principio, como que volver a ver la frase anterior. Tal cual, sí, sí, sí. Indudablemente la última oración es la que o nos obliga a revisar todo lo anterior. Son 1, 2, 3, 4 oraciones nada más el texto. Y la complejidad que tiene. Y el trabajo que nos hace hacer a quienes leemos el texto. Como dice, como dicen los teóricos, ¿no? Los textos son haraganes, son maquinarias haraganas, dice Humberto Eco, le hacen trabajar a los lectores, ¿sí? Reponer todo lo no dicho, construir sentidos y significados, levantar hipótesis que nunca construimos o tirar abajo las que venimos pensando, ¿no? La planta de Bartolo, miren, la planta de Bartolo... Profe, Sí. Una compañera escribió en el chat, creo que usted no lo vio. Ay, no lo vi. O me olvido del chat, perdón. ¿Qué dice? Ah, acá está. Ay, ¿cuánto que habían dicho? Bien, tal cual eso, sí, sí, sí. Sí, sí, lo de la separación. Creo que la literatura nos genera empatizar con ella, sentirnos partes, con la comparación es fuerte, no quiere aceptar. Yo interpreté otra cosa, como que si llega a contar ese secreto, el padre se va a enojar y que prefiere que esté muerto. Pero al final no lo desea porque le da miedo no volver a verlo, claro, como decepcionado. Sí, sí. Muchas veces pasa que nos cuesta revisar esas hipótesis que vamos haciendo, porque a veces porque el texto mismo es intolerable, porque es un fantasma. Yo siempre, bueno, yo di muchos años clase en la escuela secundaria y siempre les decía, es posible que yo un día venga a trabajar y no me haya dado cuenta que esté muerta. Puede ser posible que yo venga a trabajar y que en el mismo momento en que yo me morí, nadie me avisó ni me dijo, y venga a darles clase. Ay, los chicos, bueno, me decían de todo, ay, profe, ¿no? Profe, moriste ahora, así tenemos libre. Pero digo, siempre nos gustaba mucho ese ejercicio, ¿no? Y bueno, y siempre nos reíamos, pues decíamos, estamos vivos o nos hemos muerto y no sabemos todavía que estamos vivos, que estamos muertos, ¿no? Entonces, esta cosa, ¿no? De hablar de la muerte, bueno, tal vez tiene que ver con exorcizar la muerte, con sacarla fuera para reírnos un poco de la guadaña, ¿no? Sí. ¿Sí? También me surge con respecto a esto como la importancia de los signos de puntuación. Ajá. Porque por ahí hoy escribimos un mensaje de texto sin coma, sin
sin acentos, y a mí me pasa que me escribe mucha gente así, y yo lo leo un par de veces como para decir, ¿qué me estás diciendo acá? ¿Viste? Y mucha gente ya lo tiene asimilado, eso de no escribir con ninguna, ni siquiera una coma para decir Tal cual. ¿qué me estás diciendo? Por ejemplo, a veces preguntan algo en un chat y dice, sí, lo que pasa es que tal cosa. O te dice no, todo junto. No sabes si Y es no sabes si no, te está claro. diciendo no a la respuesta y un pero, o qué. Claro, O sea, tal cual. bueno, también esto, porque esta oración son solamente 4 oraciones con el punto bien definido, y te das cuenta de que es una afirmación que ella está haciendo, que él está Sí, muerto, sí. y que quiere decirle eso, y que ese es el secreto que está guardando. Tal cual. El texto, el microrrelato es un texto bellísimo, ¿no? Muy, muy difícil de escribir, muy difícil de escribir en la medida que es un texto súper económico. No van a haber descripciones enormes, ni construcciones de personajes, ni dice cómo son. En realidad hay mucho vacío, mucho no dicho, y bueno, y tiene que ver con ese impacto, ¿no?, que provoca el texto corto, el remate ese de poder desbaratar todas las hipótesis que vamos haciendo y plantear otras, ¿no? Eh, pero sí, es muy interesante. Por lo tanto, es un texto que requiere mucho ejercicio de escritura, ¿no? Mucho ejercicio, mucho dosificar lo que estoy diciendo, mucho cuidado con el léxico, con las palabras que utilizo y con las maneras en que organizo semánticamente eso, ¿no? O sea, digamos, sintácticamente, ¿no? Cómo organizo las oraciones, cómo las construyo, bueno, es un ejercicio gramático literario muy interesante, la escritura de los microrrelatos. Es muy, muy interesante, y es muy interesante leer microrrelatos también. A los adolescentes les encantan los microrrelatos, porque son textos cortos y fuertes, ¿no? Muy fuertes, impactan. Y requiere un ejercicio para poder entenderlos, ¿no? Todo un trabajo de lectura. Bueno, acá tengo la planta de Bartolo. La planta de Bartolo, bueno, yo la tengo en esta, pero también está en las otras colecciones de los libros del Malabarista. Y dice, la leo un poquitito para que la escuchen. Uy, ¿alguna tiene hora, chicas? Porque si salgo de aquí me quedo sin compartir. Y el celular lo tengo Son las también. 1:30. Ah, bueno, ya vamos a ir cerrando. Bartolo sembró un día un cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol, y cuando menos lo esperaba, ¡trácate! Brotó una planta tierna con hojas de todos los colores. Pronto la planta comenzó a dar cuadernos. Eran hermosísimos, como esos que le gustan a los chicos. Tenían tapas de colores y muchas hojas muy blancas que invitaban a hacer sumas y restas y dibujitos. Bartolo palmoteó 7 veces de contento y dijo, ahora todos los chicos tendrán cuadernos. Pobrecitos los chicos del pueblo. Estaban tan caros los cuadernos que las mamás, en lugar de alegrarse porque escribían mucho y los iban terminando, rezongaban y les decían, ¿ya terminaste otro cuaderno? Con lo que valen. Y los chicos no sabían qué hacer. Bartolo salió a la calle y, haciendo bocinas con sus enormes manos de tierra, gritó, chicos, tengo cuadernos lindos para todos. El que quiera cuadernos nuevos que vengan a ver mi planta de cuadernos. Una bandada de parloteos y murmullos llenó inmediatamente la casita de Bartolo, y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo debajo del brazo. Y así pasó que cada vez que acababan uno, Bartolo les daba otro, y ellos escribían y dibujaban con muchísimo gusto. Pero una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo, y los chicos. El vendedor de cuadernos se enojó como no sé qué. Un día, fumando su largo cigarro, fue caminando pesadamente hasta la casa de Bartolo. Golpeó las puertas con las manos llenas de anillos. Toc, 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 toc.
Bartolo le dijo con falsa sonrisa tabacada: vengo a comprarte tu planta de cuadernos. Te daré por ella un tren lleno de chocolates y 1.000.000 de pelotitas de colores. No, dijo Bartolo, mientras comía un rico pedacito de pan. No, te daré entonces una bicicleta de oro y 200 arbolitos de Navidad. No, un circo con 6 payasos y una plaza llena de hamacas y toboganes. No, una ciudad llena de caramelos con la luna de naranja. No. ¿Qué quieres entonces por tu planta de cuadernos? Nada, no la vendo. ¿Por qué sos así conmigo? Porque los cuadernos no son para vender, sino para que los chicos trabajen tranquilos. Te nombraré gran vendedor de lápices y serás tan rico como yo. No. Pues entonces, rugió con su gran boca negra de horno, te quitaré la planta de cuadernos. Y se fue echando humo como una vieja locomotora. Al rato volvió con los soldaditos azules de la policía. ¡Sáquenle la planta de cuadernos!, ordenó. Los soldaditos azules iban a obedecerle cuando llegaron todos los chicos silbando y gritando, y también llegaron los pájaros y los conejitos. Todos rodearon con grandes risas al vendedor de cuadernos y cantaron arroz con leche, mientras los pájaros y los conejitos le desprendían los tiradores y le sacaban los pantalones. Tanto y tanto se rieron los chicos al ver al vendedor, con sus calzoncillos colorados, aullando como un loco, que tuvieron que sentarse a descansar. ¡Buen negocio en otra parte!, gritó Bartolo, secándose los ojos, mientras el vendedor, tan colorado como sus calzoncillos, se iba a la carrera hacia el lugar solitario donde los vientos van a dormir cuando no trabajan. ¿Sí? La planta de Bartolo. Veamos. Ay, esperen que me fui. Recuperemos un poquito la planta de Bartolo. Fíjense, el buen Bartolo. Bueno, más adelante lo tengo analizado un poquito. Sembró el buen Bartolo, fíjense estas maneras de nombrar a Bartolo, y el nombre Bartolo también, ¿no? Con lo que connota, lo que sugiere. Sembró un día un hermoso cuaderno en un macetón. Lo regó, le puso el calor del sol, y cuando menos lo esperaba, trácate, brotó una plantita tierna con hojas de todos los cuadernos, de todos los colores. Fíjense, hasta aquí aparece, bueno, un personaje, no sabemos nada más de Bartolo, que es un buen Bartolo, que es bueno, ¿no? Y que siembra, que le gusta sembrar, que le gusta la tierra. Pronto la plantita comenzó a dar cuadernos, fíjense. Acá es cuando hablamos justamente de todo este mundo ficcional, ¿no? En donde es posible que sucedan cosas fantásticas, maravillosas e increíbles, como dice Graciela Montes. De la plantita comenzó a dar cuadernos. Eran cuadernos hermosísimos, como esos que le gustan a los chicos. Te lo describo como narrador, si vos sabés cómo son los cuadernos que les gustan a los chicos. Si sos un chico o una chica, sabés. Bueno, acá yo les pongo algunos ejemplos de discurso polisémico, ¿no? Antivirus, fíjense cómo trabajan todos estos chistes. Hoy quemé 3.500 calorías, y bueno, ahí aparece, ¿no? Este juego de los múltiples sentidos de esas palabras, ¿no? El buen Bartolo, fíjense, yo busqué partecitas de este texto, ¿no? Como ejemplo de discurso connotativo. No hay nada más. Sugiere que es bueno, con todo lo que nosotros podemos ponerle a ese adjetivo bueno. Bartolo palmoteó 7 veces de contento. Palmoteó. O sea, no sabemos nada de Bartolo, no sabemos cuántos años tiene. No pareciera ser un niño, porque él llama a otros niños. Parece ser un jardinero, parece ser alguien cercano a los niños, parece ser alguien
que le gusta como a los niños la tierra, que le gusta jugar, que no vende su planta al poder. Bartolo salió a la calle y haciendo bocina con sus grandes manos de tierra, fíjense, estas construcciones del lenguaje, ¿no? Esta metáfora, manos de tierra, ¿no? A manos le adjudico todo lo que tiene la tierra, ¿no? Grandes manos, marrones, ásperas, con ese olor a tierra. Bartolo salió a la calle haciendo bocina, fíjense, ¿no? Cómo va construyendo ahí la sonoridad del texto, ¿no? Y por supuesto va construyendo a este personaje Bartolo. Y por supuesto gritó, vengan chicos, que les doy cuadernos, ¿no? El vendedor de cuadernos, fíjense la mayúscula, ¿no? No tiene ni nombre. Es eso tan mercantil. Es eso tan mercado. No es Bartolo, no es el buen Bartolo, es el vendedor de cuadernos, ¿no? Despojado de toda bondad, despojado de otra cosa, no es otra cosa que más que un vendedor, ¿no? Es el mercado mismo. Se enojó como no sé qué, fíjense la oralidad como está puesta allí. Vos sabés cómo es enojarse como no sé qué, es enojarse mucho. Un día, fumando su largo cigarro, fue caminando pesadamente. O sea, si vemos cuáles son las características que tiene este vendedor, no son las que tiene el buen Bartolo. Manos de tierra. Este tiene manos llenas de anillos de oro. A diferencia de manos de tierra. Bartolo le dijo con una falsa sonrisa tabacada. Fíjense cómo la voz narradora valora al buen Bartolo y nos muestra a este otro personaje, ¿no? El vendedor de cuadernos con la falsedad, con el poder, con la violencia. Pero entonces rugió, fíjense los verbos, se enojó, rugió. Con una gran boca negra de horno. El fuego, el calor, la negritud, o sea, lo negro. Y se fue echando humo como la locomotora. Fíjense la comparación. Bueno, esto es una metáfora, una gran boca negra de horno, ¿no? Y acá hay una comparación. Se fue echando humo como la locomotora, ¿no? Ahí está esta exacerbación de la violencia. Y asociado a todo esto, Bartolo es tierra. El vendedor es locomotora, boca negra, manos de anillos, ruge, se enoja, fuma, ¿no? Como va construyendo allí, también desde un lugar, en algún sentido, desde el paralelismo. En este texto podríamos decir que en la planta de Bartolo hay lecturas posibles. Cuando decimos lecturas posibles es interpretaciones sobre ese cuento, ¿no? Y bueno, seguramente que podemos decir que el cuento en algún sentido refiere al poder, ¿no? Porque está los anillos, el comprar, el quitar, el traer la policía, ¿no? Pero también aparece el mundo de la infancia. Los niños y las niñas son los que vienen a echar a los policías, son los que resisten, son los que pelean. Ay, no veo bien ahí qué dice, ¿no? Y bueno, y por supuesto tiene que ver con los cuadernos, con el mundo escolar. ¿Vieron cuando dice las mamás se quejaban porque usaban muchos cuadernos? Lo que significa para un niño, una niña,
estrenar un cuaderno, ¿no? La primera hoja, ese cuaderno blanco, esas hojas blancas. Entonces decimos que la polisemia tiene que ver con múltiples sentidos, la pluridiversidad con muchas interpretaciones, muchas maneras de pensar el texto, muchas maneras de poder hablar sobre, de poder pensar en lecturas posibles. Son varias, no es una sola en este cuento, ¿no? Bueno, y yo ahí les pongo Irulane y Logronte, que es un texto que seguramente van a leer en comisiones, creo que ya lo tienen subido. Y también acá hago un ejercicio de poder ver en Irulane y Logronte ciertas lecturas posibles, ¿no? Que después ustedes la van a ver, de género, de identidad, de lo gigantesco frente a lo pequeño, acá también aparece eso, ¿no? Y la planta de Bartolo, bueno, la relación de los grandes y los chicos, ¿no? Porque Bartolo no parece ser un niño, parece ser un adulto. Bien, dejemos hasta acá. Bueno, la intertextualidad es la última de las características. Tiene que ver con el diálogo con otros textos, que se puede expresar en el epígrafe, la cita, la parodia, puede recuperar otros géneros policiales, puede ser con personajes prestados. Ustedes van a leer algunos textos de Pobre Lobo, o el Cuentopos de Gulubú tiene varios. María Elena Walsh gustaba mucho del intertexto. Por ejemplo, tienen, no sé, el de la princesa, esperen que lo estoy mirando, y lo estoy buscando. Bueno, historia de una princesa, su papá y el príncipe Kinoto Fukazuka, el enanito y las 7 Blancanieves. No me digan que eso no es intertextualidad. ¿Sí? Como da vuelta la Blancanieves y los 7 enanitos, y acá es el enanito y las 7 Blancanieves, ¿no? O Martín Pescador y el delfín domador, ¿sí? ¿Está? Bien, igual lo vamos a seguir mirando esto, ¿sí? Y escenas del texto con el que dialoga, dedicatorias, epígrafes, citas, recuperar una escena, recuperar un personaje, parodiarlo, reírse de esa intertextualidad. Bien, entonces nos quedaría el capítulo 4, ¿sí? Terminamos el capítulo 3. Bueno, eso es todo, chicas, por este día. Nos vemos entonces la clase que viene, el lunes. No, el lunes, sí, el lunes, porque el lunes no es feriado, ¿sí? Lunes y martes, y después ya nos queda el otro lunes, sí que es feriado. Entonces, avancen con la bibliografía, ya tienen la bibliografía de la unidad 2 en la plataforma, así que, y les puse en el Facebook algunos de los textos que también les estaba faltando. Revisen siempre en archivos, tienen muchos cuentos en archivos. Toda la colección de Federico está en archivos en Facebook, así que busquen porque hay muchos textos que tienen que leer, ¿sí? Y analizar, hacer este ejercicio de análisis. Bueno, subo esta clase y para las chicas en el Facebook también les subo el vivo ¿sí? Chau, chau. Profe, a partir de hoy quedan todas las clases a partir de las 12. Sí, por favor, porque se me está complicando. A partir de las 12, los martes, ¿sí? Los martes van a ser a partir de las 12 y los lunes a las 11. ¿Sí? Bueno, nos vemos, chicas. Chau, chau. Chao, profe. Chao, que esté bien. profe. Chau. Chao, profe. Chau. Profe, una consulta. Sí. ¿Las otras clases están subidas a YouTube también? Sí, no, me faltan algunas de la semana pasada, pero las tengo que buscar, mañana las voy a buscar bien,
y se las voy a tratar de subir, ¿sí? Si no están en el Facebook. Ah, bueno, gracias. Chao, ¿Sí? profe. Pero voy a tratar de completarlas, chicas. Y esta clase la subo, ya en un ratito la subo a YouTube. Nos vemos. Chau, chau.